uno de los partidos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Miki Torres. Recuerdo que hay una lista de 14 inscritos y que el acuerdo es que podamos hacer un uso más racional y acotado del tiempo para poder tener luego las respuestas en esta primera vuelta. Entonces, suplico a las siguientes intervenciones poder acotar más el tiempo sin restringir su derecho al diálogo y al debate. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, presidente. Un intermedio saludo al doctor Tanaka y al doctor Echevarría. En primer lugar, quiero felicitar las primeras palabras del doctor Tanaka, donde reconoce la esencia constitucional de la institucionalidad del equilibrio de poderes, al reconocer que es el Congreso quien debate y asume el rol legislativo y tomará decisión sobre el proyecto de ley. Como me lo he dicho, han presentado un proyecto de ley y nuestro reglamento y constitución tiene un tratamiento, un proceso para tratar los proyectos de ley. No tenemos mandato imperativo y nosotros tomaremos la decisión que el pueblo nos ha dado, el soberano, y lo vamos a hacer. Eso es un reconocimiento y está registrado. Segundo, el tema de los partidos políticos, uno es la naturaleza misma como partido, donde internamente hay debates, hay accionar práctica política, pensando en el país. Hay contradicciones de ideas. Esa es en sí la esencia de la democracia. Y lo que pretenden acá con la propuesta de lista única, lo único que va a hacer es debilitar la participación democrática. En cambio, el voto preferencial fortalece sí la democracia y la participación de todos. Los partidos hacen su elección de sus candidatos como lo han venido haciendo. ¿Para qué? Para ver cuál es esa propuesta de su plan de gobierno para ir a competir a una lid electoral, las elecciones generales. Es esa propuesta y son sus miembros que han sido elegidos los que van a salir al debate a ofertar a la población que ellos tienen la idea, que tienen el camino y tienen la propuesta para poder llevar al país en su desarrollo democráticamente. Y ya en la competencia, ahí donde uno va a debatir y la población elegirá, dirá, una lista cerrada. En cambio, el voto preferencial, los sectores, el país está dividido en regiones, provincias, y van a elegir a la persona que creen que lo va a representar, que va a llevar su voz y va a defender y va a conducir sus aspiraciones, confía en él. En el diagnóstico que hizo la comisión, ellos dicen que los ciudadanos están desconectados del quehacer partidario, desconocimiento. Un desconocido, como ya lo han dicho, va a tener esa capacidad de participar y decir, este es mi candidato, y poner a quien sea, como lo están proponiendo. Si quieren fortalecer en realidad a los partidos políticos y evitar lo que en su diagnóstico usted ha dicho, que llegan al Congreso y se dividen en otras bancadas, por los invitados, oportunistas, desleales, traidores, que por su conciencia, entre comillas, se separan. Esas acciones son las que debilitan las bancadas, debilitan a los partidos. Si queremos fortalecer, porque cuando vota la población, vota por un congresista de un partido, o sea, vota por el ideario, por la política, la propuesta de un partido. Y si el congresista que llegó rompe ese compromiso, debe ser reemplazado por el cesitario. Esa es una reforma.
y van a ver que eso sí va a reforzar. Nadie es el que elegirlos a uno va a ser bien, que es potestad del partido elegir y poner sus reglas de cómo elegir a sus candidatos que tienen compatibilidad con su política, con su visión como partido. Y así evitamos que utilicen a los partidos, a estos nuevos, que esos partidos son vehículos de oportunismo, vehículos para desplazar, como lo que me decían, la opinión que tenía el doctor Echevarría, el objetivo de esto, sacar a estos y que venden otros. Bueno, el otro punto que es importante es esta reforma, si no se aprueba con la esencia del Ejecutivo, eso dijo el ministro de Economía. Hasta ahora no sé si el es miembro de esta comisión, nos puede decir de qué manera la economía crecerá un 5%. ¿Cuál es la vinculación de esta reforma con lo que está sucediendo ahorita, lo que la población quiere, que no ve del Ejecutivo, que resuelve, que gobierna? Por eso que no quiere la política, no por el Congreso, no por los partidos, sino por el Ejecutivo, que no honra su rol político ante la nación. Por último, señor presidente, llego a una conclusión, que la exposición del señor Tanaka, con todo respeto, una posición muy académica, pero no tiene calle partidaria, no conoce la calle del partido político. El señor Echevarría lo ha dicho, no solamente tiene calle, también tiene callejón. O sea, conoce los detalles. Esa es la diferencia, ¿no?, sobre una decisión subjetiva ante una propuesta objetiva. Bueno, eso lo hemos dicho todos. Acá nos quieren imponer, los que no tienen, no conocen la práctica partidaria, el día a día, el quehacer, esa pasión que uno tiene por el país, por aportar, no lo conocen. Gracias, presidente. Gracias, congresista Neira. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo voy a hacer una postura más que todo de ese tema tan complejo, que como muy bien señaló el congresista Torres, creo que este deporte nacional que han practicado varios políticos del mismo Congreso, de otras bancadas, en contra de la misma institución, a la que se han sumado muchos sectores ajenos al Congreso, como por ejemplo algunos medios de prensa, algunos políticos de una marcada posición política que no voy a mencionar, y que como que hace un negocio piñatear al Congreso para entrar a este proceso de reformas. Un proceso de reforma apresurada que yo espero no termine como está en estos momentos caminando la famosa reforma judicial o de justicia, que todos sabemos, no sabemos realmente cuál va a ser el fin de esa famosa reforma de justicia, que también la cuestioné, porque eso era una partecita que en realidad no va a cambiar el fondo de la problemática de la justicia. Y hay una sesión del anterior presidente, yo hice un análisis respecto al tema de que si con estas reformas se están violentando derechos humanos, derechos fundamentales, porque, y acá que está presente el profesor Tanaka, quisiera que realmente escuche esta postura. Existe el famoso principio de progresividad normativa en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, más conocido como el principio pro homine o pro hombre. Y esto está relacionado específicamente con el artículo 1 de la Constitución, donde se establece que el fin supremo de la sociedad es la persona humana. Entonces, a partir de ahí tenemos que emitir todo tipo de legislación nacional que no contravenga los derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención de Derechos Políticos y Civiles y Políticos. ¿Y por qué digo esto, presidente? Cuando debatimos el tema de la primera instancia, de que los sentenciados de primera instancia se lo pueden postular,
se está violentando muchos derechos humanos y muchos derechos fundamentales, que ya todos conocemos y creo que va a ser ocioso repetir, el famoso principio de presunción de inocencia. Y el tema famoso de la paridad que se inserta ahora también violenta el principio del derecho humano del derecho a la igualdad. Porque si hablamos de derecho a la igualdad, dice, nadie puede ser discriminado por cuestión de sexo, religión, culto, entre otras cosas. Entonces, desde el momento que nosotros queremos insertar esa famosa paridad, como lo están proponiendo, de que sean listas cerradas donde haya un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, ya estamos violentando el fin supremo de la sociedad, que es la persona humana. Entonces, como ha habido esta etapa coyuntural de piñateo al Congreso y a los políticos, entonces ahora vale todo. No interesa realmente violentar derechos fundamentales, no interesa violentar los derechos humanos, ya reconocidos por la Constitución. No interesa la teoría de la convencionalidad, de que todo lo que tenemos que legislar tiene que estar relacionado a normas internacionales. O sea, no interesa nada, solamente por hacer reformas por temas coyunturales, producto de un piñateo al sector político y específicamente al Congreso. Quiero refrescar, presidente, de que nuestro Código Procesal Constitucional, inclusive en el artículo 4 del título preliminar, dice: el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el artículo 5 de la Convención sobre del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, miren lo que dice el inciso 2: no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de las leyes, convenciones, reglamentos o costumbres. Por ahí escuché a varios parlamentarios, presidenta, que decían que no, los derechos fundamentales son relativos porque no son absolutos. No son relativos, ¿no? Hay una teoría de la institucionalidad para proteger en este caso la política nacional, la sociedad, entre otras cosas, porque el relativo no es. Cuando se habla de relatividad, se habla de que según la teoría de Einstein es relativo pues cuando siempre hay una masa mayor, o sea, todo se mueve en función a algo mayor, ¿no? Y en este caso lo mayor son los tratados internacionales sobre derechos humanos, y lo menor hasta la Constitución y las leyes internas de cada país. Entonces, todo lo de abajo, todo lo nuestro, tiene que moverse en función a los derechos humanos. Entonces, relativo no es. Hablamos de una teoría de institucionalidad porque lo que se quiere proteger es a la sociedad peruana, de tantos, entre comillas, corrupción y todo el desmedro político que existe. Entonces, bajo ese contexto, presidenta, yo me pregunto, ¿no? Si nosotros queremos imponer ahora este tema de las elecciones abiertas, de elecciones internas primarias abiertas, de eliminar el voto preferencial, por lo menos eliminarlo en la etapa primaria, ¿no? No estamos yendo contra la esencia de lo que viene a ser el fin supremo del derecho a la igualdad que nosotros debemos respetar. Estamos yendo contra eso, porque estamos impidiendo que la población elija libremente a cualquier candidato y no imponerle de repente una lista al Congreso, ¿no? Estamos impidiendo. Y no solamente eso, sino que además, si nosotros permitimos, presidenta, que participen en esta elección primaria a personas no afiliadas, ¿qué puede suceder? Va a ocurrir de repente que los no afiliados, que de repente van en mayoría en comparación a los afiliados de un partido político, son los no afiliados los que van a decidir a los candidatos. Y eso creo que no está bien en un partido político, ¿no? Porque se entiende de que principalmente deberían ir los afiliados del partido político al Congreso de la República. Usted dirá, sí, pero es un porcentaje de 20%, claro, pero lo van a definir los no afiliados, cuando lo correcto sería que lo definan los afiliados. En México, por ejemplo, dejan la libertad de que los partidos políticos estatutariamente definan qué porcentaje de los no afiliados pueden participar en una elección primaria. Usted lo debe conocer muy bien, profesor Tanaka, ¿no? Es un término medio que se ha buscado. Pero decir que de repente no afiliados, sin ningún porcentaje, participen en una elección primaria, como le digo, ellos son los que van a decidir, los no afiliados, que de repente son
personas que simpatizan o son manejadas o inducidas por partidos políticos de oposición, en este caso por decir de Fuerza Popular, vayan a elegir a candidatos en contra, bueno, que no sean, que sean invitados o que de repente sean más flexibles a un transfugismo. No, por eso, estamos hablando del 20%, igual, pero igual van a decidir, y peor todavía si se va a establecer de que en la lista vaya un afiliado, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que analizar. Y yo, en realidad, ayer escuché al congresista Iberico una postura muy interesante que no le hemos dado mucha importancia, Presidenta. Que de repente este tema, que no es un tema de modificación constitucional, por un acuerdo, ¿no? Acuerdo multipartidario acá en la bancada y acá en el Congreso, de repente podemos posponer un poco más para que haya más debate, y no esperemos el 25 de julio, porque en realidad podemos sacar una ley muy precipitada que no puede ser benigna al país, ni menos a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con lo que he escuchado al doctor Echevarría. O sea, si queremos fortalecer los partidos políticos, tenemos que en todo caso direccionar las normas a que se empoderen los partidos políticos en las regiones, en las provincias, en los distritos. Pero renovar un cambio como se está proponiendo, yo también concuerdo con lo que dice el congresista Torres. De repente más adelante vamos a tener partidos que por una coyuntura estén arriba y los grandes partidos que tienen más historia de repente puedan desaparecer. Entonces, hay cosas, mucho que debatir, Presidenta, y yo me pido interrupción con congresista. Congresista Becerril, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, ayer justamente quise hacer uso de la palabra, estuve desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y lamentablemente, porque algunos congresistas hacen uso de estas interrupciones, como en el caso de ayer en 5 oportunidades, no pude expresar lo que quería expresar en delante del Premier, que era importante. Sin embargo, permítame, no creo que pase de 3 minutos. Este caso, igual que la reforma judicial que se hizo previo al referéndum tan promocionado para el gobierno, y que al final, ¿cuántos millones se gastó en ello? Y pregunto yo, ¿sirvió de algo? No sirvió de nada. Y tenía justo el mismo esquema de acá. Un tiempo perentorio y no me cambien la esencia. Acá también, igual, todo el gobierno, ayudado también por los medios de comunicación, ha puesto la reforma política como único tema en el debate nacional. Parecería que como en el tema de la reforma judicial y el referéndum, después de ello, el Perú iba a entrar en un crecimiento económico, iba a entrar, digamos, en un desarrollo, solucionar los problemas que nunca se han dado. Yo no sé por qué, hasta hoy día, el gobierno lo ha puesto ese tema ahí, en el foco de toda la población. ¿Y por qué es esto? Por 2 cosas desde mi punto de vista, Presidenta. En primer lugar, sí pues, todo está manejado para que los partidos políticos con trayectoria que tanto han hecho por el país, porque nos olvidamos, pues claro, las consecuciones de los partidos políticos respecto, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores, manuales, intelectuales y todo lo que se ha venido haciendo durante tantos años, ahora nos olvidamos. ¿Y por qué se busca desaparecer a los partidos políticos? Busca desaparecer, ¿por qué? Y la prueba está ahí. Esto no ha venido, esta reforma, digamos, en un momento, como se dice, que había tranquilidad. Primero el gobierno, con el presidente Vizcarra a la cabeza, han buscado desprestigiar a los partidos políticos y a los políticos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Yo estoy mintiendo. Es cierto. Hay un constante trabajo del presidente, me imagino, pues orientado por su asesor argentino, de golpear a los partidos políticos, incluso, diría yo, con ayuda de gran parte del Ministerio Público, que han prácticamente politizado la justicia, han hecho una persecución política muy fuerte contra los principales líderes.
han judicializado la política para desprestigiarlo. Ese es el trabajo inicial. Por lo tanto, yo sí creo que hay esa mira de desaparecer los partidos políticos y obviamente bajamos la valla para que ingresen nuevos partidos políticos. O me van a decir a mí que 700.000 adherentes, firmas, lo están cambiando por 24.000 firmas de afiliados. Un partido político nuevo que se va a inscribir, ¿tiene afiliados? No tiene, pues, porque el afiliado es aquel que tiene el compromiso con el partido político y tiene una trayectoria. Entonces, es un cuento que nos quieren vender, que ahora, como son militantes ya, son 24.000 firmas. Es falso, pues, no son militantes, son igual adherentes. Lo único que la firma lo han puesto, ya no en un documento como el anterior, en otro documento que cambie el formato. Así de simple. 700.000 adherentes lo han cambiado por 24.000 adherentes. Así de simple. Y por último, ¿por qué quieren desenfocar el tema de atención? Lo quieren desenfocar porque lamentablemente el país está en un grave problema económico. Estamos al borde de la recesión. Hay una incapacidad manifiesta del gobierno para resolver los problemas inherentes. Por ejemplo, así rápidamente, Ministerio de Justicia. ¿Qué pueden decir de un ministro de Justicia que es el asesor del presidente con el terrible fracaso de la reforma judicial? ¿Quién asume responsabilidades? Ninguno. ¿No supone que el ministro de Justicia es el asesor del presidente? O sea, acá se gastó millones de soles, no se consigue nada y nadie asume responsabilidades. Esa liberación de ese delincuente sicario Goro, que tenía 25 años y lo liberan, ¿alguien del gobierno ha asumido responsabilidad? ¿El ministro de Justicia ha dicho algo? No, sigue entorneado en el cargo. Esa negociación de Odebrecht, vergonzosa totalmente por donde lo miren. Nos engañaron y nos dijeron, no, si es que mienten en su declaración, porque son colaboradores, peligra hasta las confesiones que han hecho en Brasil y pueden regresar a la cárcel. ¿Pasa algo? No, acá igualito. La misma comisión especial en blindar a Odebrecht va a continuar y no pasa absolutamente nada. Mientras acá se ponen mandilitos a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿qué está pasando? ¿Cuántos miles de personas mueren por el friaje? Acá en el país, mientras el paciente no muere por la enfermedad, muere porque las medicinas son tan caras y acá no pasa nada. Acá lo que están buscando es desaparecer a los partidos políticos tradicionales y están buscando también, como digo, desenfocar el foco de atención de la incapacidad de este gobierno. Gracias, Presidenta. Gracias, colega. Bueno, para que concluya, congresista Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quería precisar además, Presidenta, al doctor Tandaca, por el camino suyo, que creo que hubiera sido correcto de repente seguir permitiendo que existan o se incorporen afiliados simpatizantes y afiliados militantes, ¿no? Los militantes obviamente sabemos que tienen todos los derechos de participar y los simpatizantes simplemente pueden de repente, en vez de votar los no afiliados para una elección primaria, los simpatizantes que sí vayan a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera están identificados o tienen simpatía con, entre comillas, las propuestas políticas o con el partido político, pero que se deje abierto, totalmente abierto una elección primaria, me parece que es muy peligroso, porque son los ajenos a un partido los que van a decidir la elección de un partido. Imaginémonos de que ganen personas, como le digo, que no estén en una lista, que no estén tan identificados a un partido y sean permisibles a un transfugismo. Vamos a promover transfugismo, ¿no? Vamos a promover. ¿Quién mejor que un militante, un afiliado simpatizante por lo menos, ¿no? Vote pues en una elección primaria, pero que venga, digamos, al Frente Amplio a votar uno, digamos, de una línea política totalmente opuesta, que pueden ser mayoría en la elección. Imagínense a qué situación vamos a llegar. Presidenta, yo por eso le reitero una vez más, yo recojo la propuesta que hizo el congresista Iberico para de repente proponer un acuerdo multipartidario acá en el Congreso y que este tema de la reforma política que estamos viendo, este tema de repente se pueda prolongar hasta el mes de agosto, septiembre, sin que se pueda tampoco preveyendo para que esto se pueda aplicar para la próxima elección. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla.
Gracias. Le habíamos pedido, digamos, que pudiera intervenir antes de las 12 del día el congresista Charlarse porque tiene que retirarse. ¿Quiere cederle su lugar, congresista Quintanilla, al congresista Arce? No hay ningún problema. Hablamos de 2 intervenciones. Bueno, le cedo para que... Ok, congresista Arce tiene el uso de la palabra. Gracias, congresista Quintanilla, saludando a los invitados y a los colegas congresistas. Yo creo que le he expresado en algún momento a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política el agradecimiento personal por el trabajo que han desarrollado, porque entiendo bien que esto ha sido una labor ad honorem, pero quería hacerlo también de manera pública, porque es importante que en este caso gente de la academia, gente que tiene experiencia en el análisis, en el estudio sobre los fenómenos políticos, los procesos que se vienen desarrollando, intervenga para generar una propuesta. Y considero que este documento es una propuesta, y una propuesta muy importante que ahora nos transfieren a los políticos, para que a través de la Comisión de Constitución y después probablemente en el Pleno podamos aportar, mejorar, con el objetivo de mejorar la representación parlamentaria. Creo que ese es el primer punto muy importante, y expresarle a través del señor Martín Tanaka el agradecimiento público a cada uno de los integrantes por su contribución al país. Yo tenía algunas dudas y quería plantearle también en ese marco al señor Tanaka por intermedio de la presidencia respecto al tema del distrito electoral de Lima. Particularmente los distritos electorales en nuestro país, cuando vemos la composición de representantes que tenemos en el Congreso, en mi región Apurímac, por ejemplo, somos 2 representantes, y en el promedio es de 5 representantes, pero en la región Lima tenemos 36 representantes, y la Madre de Dios tiene un solo representante. Entonces, cuando hablamos de elecciones internas, considero que, por ejemplo, hacer elecciones internas con los 24 partidos inscritos actualmente, teniendo 3 representantes por partido, creo que es manejable para generar la información previa que se requiera a esas elecciones primarias. La pregunta es, ¿qué sucedería en una región como Lima? Donde evidentemente hay 36 candidatos multiplicado por 24, el número ya es bastante grande, porque se entiende que la elección primaria nos va a permitir, organizarse como partido político, tener la capacidad para convocar a la población para que pueda elegir a los candidatos que presenta cada uno de los partidos políticos. Y eso requiere de información, eso requiere de propuesta. Inclusive ahí entra el tema del financiamiento de la campaña política, porque tendría que ser una campaña política. Y es valioso la propuesta de las primarias, porque nos permite a los ciudadanos ser partícipes en la selección de esos candidatos que consideramos que nos puedan representar, y que después vamos a hacer una votación ya no por las personas, sino vamos a hacer una votación por el partido. Y usted, señor Tanaka, ha sido muy explícito, y lo he vivido en carne propia, y estoy seguro casi todos los congresistas, que en las elecciones hemos tenido un serio problema cuando hay el voto preferencial, porque el candidato que está en tu lista prácticamente se convierte como el adversario principal, o sea, inclusive hasta confrontacional en campaña. Y no debería ser esto, al contrario, debería más bien fortalecerse la institucionalidad del partido, permitiendo que ese debate, que esa diferencia, esa discrepancia se traslade a las primarias, y que en ese espacio se pueda mostrar la capacidad que tiene el partido para poder organizar y definir cuáles son los que conforman la lista. Entonces, regresando a la pregunta, sería interesante si tal vez nos podría aclarar cómo haríamos en la propuesta de un distrito tan grande como es el Distrito Electoral de Lima. Se hablaba de la posibilidad de dividir, tal vez como una alternativa para que el criterio sea objetivo, y se lo doy con algo, y le doy un dato muy concreto. En el tema de la fórmula de la cifra repartidora, por ejemplo, en regiones donde tenemos 2 representantes, 3 representantes, es la fórmula tirana, porque no premia la elección de las minorías, cuando ha sido el objetivo, y la fórmula matemática para determinar la cifra repartidora es justamente para permitir que las minorías tengan representación. En un distrito electoral grande como Lima, la fórmula es magnífica, porque permite esa representación de las minorías,
pero cuando tienes un distrito electoral con 2 o 3 representantes, la fórmula se vuelve tirana, más bien favorece justamente a las mayorías. Entonces, en ese marco iría la primera pregunta. Hay otro tema muy interesante que tal vez ya lo venimos debatiendo y ha estado saliendo en la discusión, es respecto a los procedimientos para poder organizar esas elecciones primarias dentro de cada una de las organizaciones políticas. Y ahí hay una tarea, creo que muy interesante, para ver la institucionalidad nuevamente del partido político. Porque el instrumento es el reglamento o el estatuto que se establece. Y con mucha preocupación, cuando revisamos estatutos, reglamentos de partidos políticos y movimientos regionales, muchos de ellos son copias de otros partidos políticos. ¿Eso qué significa? Significa que simplemente ha sido un requisito para poder inscribir. No ha habido un trabajo partidario para definir cuáles son las reglas de juego dentro de la organización política, para ver, por ejemplo, ese tema de democracia interna, para ver cómo se puede participar dentro del partido político y tener la posibilidad de tener la opción a ser elegido, no solamente como candidato, sino también como dirigente. Nos estamos olvidando de ese otro gran detalle. Dentro de los partidos políticos, si bien es cierto, lo más visible somos los que hemos tenido la opción de tener una votación electoral y ser autoridades, pero también dentro de los partidos políticos es determinante la conformación de las juntas directivas, de los representantes, los líderes de esa organización. Y algunos casos conozco de varios en partidos históricos que no les ha gustado ser candidatos a cargo público, pero sí de dirigentes partidarios. Y justamente en ese estatuto se establecería la forma como se elige y cómo se fortalece y se renueva esas listas. Entonces yo creo que ahí está otro punto determinante que fortalece la propuesta de plantear las elecciones primarias y la democracia interna. También quisiera hacerle, si me permite, Presidenta, algunas preguntas al señor Echevarría, sobre todo en vista que él es personero legal de Alianza para el Progreso y habló en todo momento de la actividad que se desarrolló en las elecciones regionales del 2018. Con mucha sinceridad, yo vengo de la región Apurímac. Soy parte de un movimiento regional y apostamos por la construcción de un partido nacional y nos han pedido el 4% de las firmas, casi 1 millón de firmas. Ha sido difícil para nosotros llegar para el 2018 para participar con este 4% e inscribir un partido nacional. Y muchos de nuestros líderes de la organización política a la que represento en la región Apurímac optaron participar, porque fue decisión política también darles la libertad para que participen en las elecciones, y optaron participar en Alianza por el Progreso. Y se inscribieron en Alianza por el Progreso y participaron. Y ahí viene un poco mi preocupación, porque los argumentos que usted ha mencionado son válidos en algún sentido, pero también con mucha objetividad. Lo que ha estado sucediendo en procesos electorales es prácticamente el direccionamiento de la organización política para imponer candidatos. Y esto no ayuda a la democracia, porque definitivamente causa más bien una especie de instrumentalización del partido político para, inclusive se podría prestar a la suspicacia de que hay cualquier otro tipo de interés, más allá de querer poner a un candidato por sus capacidades, por su capacidad de arraigo, sino por otro tipo de intereses. Y sucedió algo parecido en Apurímac, porque en el caso de Alianza para el Progreso, y se lo digo con mucha sinceridad, el candidato regional apareció de la noche a la mañana, cuando ya estaban los candidatos provinciales. El gran problema es que el candidato regional era una persona bastante cuestionada, que al final no ayudó a sumar en la votación, sino más bien hizo perder las elecciones en los municipios a los candidatos que ya se habían inscrito. Entonces, queremos volver a esa forma de direccionar la elección de los candidatos, o queremos más bien que la organización que se forma tenga la capacidad de elegir esos candidatos. Y le doy un dato más, porque el candidato regional al día siguiente que terminó las elecciones fue retirado por el partido. Entonces es una muestra de que así funciona la democracia y que lamentablemente se utiliza en nuestro país a los partidos políticos. Arce, disculpe, le está pidiendo una interrupción al congresista Richard Arcuña. Sí, si me permite cerrar la idea, es muy importante cambiar este formato de utilizar a los partidos políticos
para participar en una elección. Es determinante que tenemos que promover espacios democráticos, que la gente elija a los candidatos para que haya un mayor lazo entre la población y el candidato al que va a elegir, porque ahí se logra la legitimidad en el momento de la elección y evidentemente cuando se gana una elección. Me pedía la interrupción el congresista, por favor. Congresista Richard Acuña, tiene la interrupción.